Y yo quiero compartir una porción conocidísima. Me van a ayudar ahí con el texto, el libro de Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Y vamos a tener una pequeña meditación de la palabra del Señor, de las labores de un padre. Lucas capítulo 15, versículo 17 al 24. Nos vamos a poner de pie porque es nuestra costumbre para leer la palabra del Señor, que dice de la siguiente manera: y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos le vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? La verdad es que hemos compartido en más de alguna oportunidad esta porción que algunos llaman del hijo pródigo. Otros estudiosos dicen que esto debiera llamarse en realidad la parábola del Padre misericordioso, porque el protagonista aquí no es el hijo simplemente hace lo que tiene que hacer y se va. Pero el protagonista, el que está detrás de la narración, cuando uno analiza la narración, siempre esta historia se está viendo de la perspectiva del Padre. Es el Padre el que, por supuesto, es un símbolo inequívoco de lo que significa la relación de Dios con nosotros. Claramente nuestro Padre Celestial es el que está representado en esta porción. Pero yo quería hoy día meditar solamente en 3 o 4 puntos respecto a las labores que debemos tener los padres en este tiempo. Cuando nosotros miramos, hermanos, la relación que acontece aquí, encontramos algunas verdades que son absolutamente destacables. Sabemos la historia porque la historia de este personaje es bastante conocido. Un papá tenía 2 hijos. Uno de esos hijos, antes que él muriera, se cansa del estilo del padre, porque esa es la verdad. Él quiere probar otras cosas. Y hasta uno podría decir que los jóvenes es legítimo de repente tratar de averiguar otras cosas. ¿Qué pasa con el mundo? ¿Qué pasa con lo que pasa más allá? Y lo que es cierto es que nunca las experiencias de uno le van a servir a otro. Siempre uno aprende de las experiencias propias, aciertos y fracasos. A veces le apunta, a veces se equivoca, pero es raro que uno simplemente porque otro vivió algo uno lo va a asumir. Generalmente uno aprende más de las experiencias propias. Y dice la Biblia entonces que este joven tenía una perspectiva de cómo era la vida en su casa y él quería probar otra vida distinta. Y aquí encontramos entonces un primer punto que yo hallo destacable de esta porción de la palabra, porque si nosotros miramos lo que acontece y los hechos que describe la Biblia, hay una cosa de la que podemos dar fe. En la casa de este padre había un hogar establecido con sólidos principios. Primera verdad que establece la palabra, a la luz de la Escritura simplemente. Este padre tenía un hogar establecido con sólidos principios. Cuando el hijo menor quiere hacer una vida distinta, cuando el hijo menor quiere probar cosas, él sabe que en el contexto de su padre, no va a funcionar. El viejo jodido, no. Si yo quiero vivir como yo quiero, sé que va a tener problemas. Así que la única posibilidad es lejos del viejo. Porque si yo estoy cerca de él, no me va a dejar tranquilo nunca. Ni un día va a estar todo el tiempo diciendo, no, está bien, no, es incorrecto lo que tú haces. Entonces, para ahorrarme todos los problemas, le pido la parte de mi herencia y me voy muy lejos. Y así él no se entera, yo soy feliz, lo paso bien, lo paso regio, disfruto de la vida, aprovecho bien esta vida que yo quiero conocer, y así nadie me va a estar todos los días en la oreja molestándome con la forma. Entonces,
Lo primero que aprendemos a la luz de la palabra, que es lo que tratamos de enseñarle a nuestros estudiantes que estudian homilética, si vamos a decir algo, debemos tener una base bíblica. Y yo encuentro, a la luz de lo que narra la Biblia, que este hogar tenía principios sólidos. ¿En qué puedo basarme para decir eso? ¿En qué puedo decir? Número uno, el joven tiene claro que en el contexto de su papá no va a funcionar la vida que él quiere hacer. Segundo, cuando él está lejos, él sabe que ha pecado. Cuando dice, he pecado contra el cielo y contra ti, él está consciente de una actitud correcta y una actitud incorrecta de vivir la vida. Eso no es casual. No fue que fue por fotosíntesis que él aprendió lo bueno y lo malo. No, hubo un padre que le estuvo diciendo, hijo, esta es la forma. Así uno debe vivir en la vida. Estos son nuestros valores, esto es lo correcto, esto es tu deber, esto es lo que debes hacer, esto es lo que te conviene, esto es lo que no te conviene. Cuando él reconoce y quiere volver, hay una marca ineludible de lo que su padre en el hogar que él estableció, que es un hogar con principio, está marcando su corazón. Entonces, si nosotros debemos ver en este tiempo, hermanos, es preocupante cómo vive nuestra sociedad. Muchas veces los padres, para ahorrarnos malos ratos, malos tiempos, terminamos relajando la norma. Terminamos accediendo a muchas cosas. El problema es cuánto vamos a retroceder en nuestros valores, en nuestros principios, para no tener un encuentro con nuestros hijos. Pero debo y tengo el deber de decirles en esta mañana que todo padre, todo responsable de su familia tiene el deber ante Dios de establecer un hogar con principios y valores cristianos. Nuestros hijos pueden equivocarse y de hecho se van a equivocar como nosotros nos hemos equivocado, pero lo que no puede pasar es que ellos no conozcan los valores de Dios. Lo que no puede pasar es que ellos no conozcan lo que es la perfecta y santa voluntad de Dios. Entonces sucede este fenómeno en el cual este joven, percibiendo que en el ambiente que vivía en su casa no va a poder desarrollar la vida que él quiere, entonces él toma la decisión de irse lejos. Le pide la plata a su papá, el papá hace la contabilidad de cuánto dinero tiene, saca las porciones que corresponde y le da un tercio, que era lo que correspondía de acuerdo a las costumbres de ese tiempo, a este hijo menor. Él agarra toda la plata, se va lejos y nosotros sabemos el resultado de este viaje. Cuando él se va, el padre no sale corriendo detrás de él. Entonces, aquí, hermanos, hay un principio súper complejo, porque si tu hijo se va a escapar, si va a estar en riesgo, y tú lo que quieres establecer es mantener los valores cristianos, entonces alguien podría decir, qué poco misericordioso, mire cómo lo dejó que se fuera a sufrir. Pero tú tienes dos opciones: o dejas a tu hijo contento en tu casa, transgrediendo los valores de Dios, o mantienes tus principios y esperas que él regrese. Este padre elige la segunda opción. Dice, no, si él quiere vivir una vida lejos de la voluntad de Dios, en mi casa no puede ser, por lo tanto tendrá que irse. Pero yo voy a tomar una posición, que es lo segundo que quiero destacar de este padre. Cuando su hijo se va, hermanos, en el momento, en el segundo que sale de la casa, comienza entonces esta batalla de su padre. Los que somos papás sabemos que siempre la preocupación va a ser por nuestros hijos. Nunca van a dejar de preocuparse los padres por los hijos. Y algunas personas, cuando tienen algunos paradigmas que uno escucha a veces, uno escucha a algunos papás que cuando están con sus hijos y tienen alguna diferencia, le dicen a la hija o al hijo adolescente o que está estudiando en la universidad, mira, cuando tú seas grande y cuando tú manejes tu casa y tengas tus cosas y tengas tu presupuesto, haz lo que tú quieras. Pero mientras estés bajo mi techo, así se decía antes, mientras estés bajo mi techo, tú funcionas como yo te digo. Sin embargo, ¿cuáles son los principios de la palabra? La palabra dice que aunque estés en mi techo, fuera de mi techo, lejos de mi techo, en el otro extremo del mundo, mi deber como papá siempre es estar advirtiendo, aconsejando, orando, insistiendo para que la vida de nuestros hijos esté en relación con la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué? Porque queremos que nuestros hijos sean bendecidos. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero que mis hijos sean bendecidos. Por lo tanto, mi ejemplo, mi palabra, mi conducta va a ser siempre que ellos estén cerca de la voluntad del Señor. Entonces, segundo concepto que encuentro yo en este padre, se inicia una batalla. Se inicia una guerra espiritual. El hijo se va lejos. Él no corre a pedirle que por favor vuelva. No, hijo, está bien, si ya no vamos a ser tan estrictos. No, puedes vivir como tú quieres. No. El padre dice, las normas son esas. Los principios de Dios son Si quieres estar lejos,
Es tu decisión. Pero yo voy a estar aquí clamando cada día para que tú recapacites y para que vuelvas a tu casa. Entonces, la segunda verdad que yo encuentro en este padre que tiene un corazón que no se rinde. Y la verdad es que, hermano, cuando uno es papá, yo siento que todo papá y toda mamá, en el momento en que uno se convirtió en padre, perdió absolutamente el derecho a rendirse. Nosotros vamos a estar siempre preocupados por la vida de nuestros hijos. Vamos a estar siempre orando por ellos, vamos a estar siempre intercediendo. ¿De qué manera este padre sufrió ese tiempo? Porque sin duda que sufrió ese tiempo. Toda separación con nuestros hijos es un tiempo de sufrimiento. Cada vez que tenemos los que amamos distantes, nuestro corazón está lleno de amargura, lleno de tristeza. Solo en el refugio del clamor, solo en el refugio de la oración y en la esperanza de verlo volver encontramos algo de consuelo. Porque yo no tengo duda que este hombre anciano, se supone ya, no perdía día en que miraba hacia la distancia y esperaba ver volver a su hijo menor que se había alejado. A lo mejor todos los demás perdieron la esperanza. A lo mejor todos los demás decían, jefe, ¿para qué se preocupa si el chiquillo se fue súper bien aperado, se fue lleno de plata, con toda la... Y el papá decía, yo espero que algún día vuelva. Espero algún día verlo volver. Entonces, hermano, es innegable la actitud del corazón que no se rinde de este padre. Me lo imagino todo el tiempo implorando al Dios Todopoderoso que cubriera a su hijo, que le proveyera, que lo cuidara, que le diera amigos que lo ayudaran, que lo librara de malas juntas, porque es la oración que tiene todo padre. Y aquí encontramos entonces este corazón que no se rinde. El deber de todo padre y de toda madre es nunca rendirse. Si hablamos de los papás en particular, nosotros debiéramos tener esa actitud, hermanos. Nunca bajar los brazos frente a un desafío. Nunca rendirnos frente a una necesidad. ¿Cuántas veces algunos padres han tenido muchos años que orar por un hijo? Por situaciones que a veces no se pueden resolver. ¿O cuántos padres partieron a la eternidad sin nunca ver un resultado y sin embargo con el andar del tiempo el Señor tuvo misericordia? Pero cuando la oración del padre está sembrada, algún momento dará fruto, hermano. Y este hombre esperaba cada día con un corazón incansable ver aparecer en la distancia a este hijo que se fue tan altivo, tan orgulloso, tan bien vestido, volver a su casa para encontrarse con él. Tercer concepto que encuentro de este padre misericordioso. Este padre demuestra con su actitud que él conoce su lugar. Él conoce su lugar. ¿A qué me refiero con esto? En ninguna parte de la Biblia dice que él, al ver que su hijo estaba lejos, después averiguó dónde estaba y corrió a tratar de traerlo a la fuerza. No, ¿sabe? Este padre sabía cuál era su lugar. Él tenía la posición del padre que tenía que enseñarle a su hijo de qué manera se enfrentaba a las dificultades. Muchas veces nosotros queremos aliviar el trabajo de los hijos o tratamos nosotros de tomar decisiones por ellos, pero ¿sabe? Cada ser humano debe tomar sus propias decisiones. Él había tomado la decisión de alejarse, había tomado la decisión de irse lejos. No aparece ninguna oportunidad que el padre mande un enviado, que mande y sin duda tenía. No hay ninguna duda que este hombre que era adinerado podría haber enviado a alguno de sus siervos. Ya decir, vayan a averiguar, pregunten dónde está, a lo mejor está pasando necesidad. No, dijo, él quiere estar allá, déjenlo. Yo oro aquí y peleo la batalla. Yo ruego a mi Dios que lo traiga de vuelta. Yo ruego para que recapacite. Yo ruego para que sus pensamientos se aclaren. Pero ¿sabe? Hay un tema súper complejo aquí con respecto al lugar del padre. Porque el lugar del padre no es seguir la debilidad del hijo, no es seguir la inexperiencia del hijo. El lugar del padre es mantener el principio de los valores del Señor. En la medida que este hombre se mantiene firme en su posición, hace que su hijo pase una situación, una circunstancia difícil y pueda decir, tengo dónde volver. Tengo dónde volver. Pero hoy día nosotros vemos tantas inseguridades, hermanos, en cosas que a veces son triviales. Tantos momentos en que los padres no tienen la capacidad para establecer estos principios y mantenerse en su posición. Si usted ha elegido servir a Dios, usted debe mantener su posición aunque se le duele el alma, aunque se derrame porque el hijo está lejos. Si el hijo no quiere vivir con Cristo, si no quiere obedecer, usted no puede aprobar eso, usted no puede relajarse, usted no puede de alguna manera dar su brazo a torcer para que el niño o la niña esté contento. Usted siga marcando los principios de Dios, siga enseñando los valores de Dios, porque de esa manera lo va a ganar y no van a perderse los dos.
Cuando observamos la posesión de este hombre, es una posición firme, segura de que mientras él se encuentre en la voluntad de Dios, su hijo va a ser bendecido. Conoce su lugar. No fue a buscar al hijo, esperó que el hijo viviera su experiencia, recapacitara. ¿Pero qué hacía mientras tanto? Oraba, clamaba, le pedía al Señor y se levantaba cada mañana a mirar si venía. Cada mañana se levantaba. A lo mejor sus mismos siervos tienen que haberle dicho: jefe, si ya no volvió el chiquillo, ya. Olvídese de él, ya no hay esperanza. Preocúpese del otro que tiene en la casa. Pero el corazón del padre nunca podía retroceder en esta actitud, y lo que hace es permanecer en su lugar clamando a Dios y al mismo tiempo esperando el regreso. Cuarto concepto que aparece en este texto, que es innegable, que es un concepto que a nosotros debe hablarnos fuertemente. En esta actitud de mantenerse en la posición de obedecer a Dios, hay un corazón lleno de misericordia. Según las costumbres de ese tiempo, la falta que cometió este hijo era tan grande que hubiera sido natural que cualquier padre lo hubiera castigado al hecho de no considerarlo nunca más su hijo. Cuando el hijo hace su análisis para pedirle perdón al padre, lo hace en el contexto cultural de ese tiempo. ¿Qué se esperaba? No es como este tiempo de los hijos regalones, no. Este hijo se equivocó, por lo tanto cuando él dice: tengo que ir a mi casa y decir lo siguiente: Padre, he pecado contra el cielo y contra Dios, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. ¿Por qué este joven hace esta oración? Porque por supuesto en el contexto cultural del siglo I era lo esperable, Su falta había sido tan grave que era muy probable que su padre, por supuesto, ya no tenía herencia. Por lo tanto, si lo recibía como parte de sus obreros, era un acto de mayor misericordia. Por eso este hijo va dispuesto a eso. No es antojadiza la oración del joven. No es una cosa que se le ocurrió. En la costumbre de ese tiempo, lo normal hubiera sido que un hombre patriarca, hombre de respeto como su padre, ni siquiera hubiera querido hablar con él. Lo correcto hubiera sido que cuando este padre ve que este hijo viene, este hijo se hubiera tirado al suelo con su rostro en la tierra y hubiera hecho esta petición: Padre, primero he pecado contra el cielo y contra Dios. Primero reconocer su pecado contra Dios. Después reconocer que no es digno de ser llamado hijo. Y por último, si tú tienes misericordia, dame un lugar entre tus trabajadores y permíteme ocupar alguna de las chozas que están por allá lejos de ti. Cualquier padre que no hubiera sido misericordioso le habría dicho: está bien, te voy a perdonar, pero no quiero que nunca más veas mi rostro. No habría sido raro, y para la sociedad de ese tiempo era lo esperable. Y a lo mejor incluso los siervos del Señor, los siervos de este hombre habrían dicho: bien hecho, qué bueno que corrigió al cabro malcriado, qué bueno que le puso la disciplina. Habría sido la actitud normal. Sin embargo, fíjese que la actitud del padre es tan notable. Cuando llega el día que este joven vuelve, hay varios sucesos extraños, sucesos raros, que a mí cada vez que lo leo me llenan el corazón de enseñanza. En algún día, en algún momento, cuando este hijo comienza a caminar de vuelta, ya no viene el joven altivo, ya no viene aquel que salió bien vestido, que salió, como dicen ahora, empoderado. Él manejaba todo. ¿Por qué? Porque el dinero se acabó. Y cuando se acaba el dinero, se acaban los amigos, entre comillas. Los amigos, entre comillas, se acaban absolutamente. Entonces, no tenía ni siquiera para comer. Hay muchas cosas que de repente pasan por alto, o uno las pasa por alto, a lo mejor desconociendo los elementos contextuales. Pero para un judío, como esta narración, era una cosa, pero de absoluta humillación, trabajar cerca de los cerdos, que eran animales inmundos. Imagínense lo que era desear comerse la comida de los cerdos. Era tanta la miseria que tenía este joven que llegó y él se dio cuenta: no puedo más. Llegué, topé fondo. Esa fue la conclusión, topé fondo. Y ahí entonces se propone volver. Cuando se propone volver, por supuesto, no es el mismo que salió. El mayor cambio que se ha producido en este joven no es lo externo. No es que sea vestido con ropa regia, ahora viene con ropa miserable, con ropa de un siervo. La ropa de gente educada o gente adinerada era ropa larga, con mangas largas. Esa era la costumbre de ese tiempo. Sin embargo, los siervos apenas usaban como una tenida encima que era corta para poder hacer las labores, sin mangas. Algo que le cubriera el torso nomás. Y así viene él
sucio, maloliente, y viene de vuelta, como era la costumbre en ese tiempo, probablemente apoyado en algún bastón, que era la forma de caminar los caminos largos. Entonces, lo extraño es esto: aparece este pordiosero en la distancia y el padre dice: ahí viene mi chiquillo. Yo me imagino que los siervos le dijeron: jefe, nada que ver, pues jefe, está equivocado, ¿cómo ese va a ser el señorito? No. ¿Y sabe lo hermoso? Es que detrás de toda la tristeza, detrás de todo el fracaso y detrás de toda esta sensación de haber leído mal, él puede ver aún el corazón de su hijo, lo puede conocer, porque un padre conoce a su hijo. Y cuando pasa esto, entonces, aunque en el hijo está la actitud y la conciencia absoluta que va a ser juzgado y que va a ser disciplinado frente a todos los que están presentes, entonces el padre no hace más que correr. Algunos estudiosos dicen que es novedoso cuando el padre corre, porque no es la costumbre. El padre no debe correr, el padre debe quedarse en su posición, levantarse de su asiento y esperar que el hijo venga a poner el rostro en el suelo. Eso es lo correcto, eso es lo que se debe hacer. Pero dice que el corazón del padre fue movido a misericordia. Por eso lo último que puse aquí en mi apunte: un corazón misericordioso. En cuanto él ve a su hijo tan triste, tan derrotado, tan fracasado, dice que su corazón simplemente se apretó y no pensó lo que diría la gente. Y el viejito, que tenía que haber sido una persona mayor, se puso a correr con ropas largas, que lo más probable que fuera eso. Tuvo que levantarse un poco la ropa y hacer el ridículo para ir a abrazar a su hijo. Entonces la gente quedó admirada. Mire lo que está haciendo, pero ¿cómo se le ocurre? Si lo que tiene que hacer, si es verdad que el hijo tiene que venir a humillarse y tienen que castigarlo. Yo espero que mi jefe le diga: ¿sabes tú? Te portaste tan mal, te voy a dar una choza. Ahí vas a tener comida y no me vengas nunca más a ver. Tú para mí no existes. Como hijo moriste para mí. Pero sin embargo el corazón de misericordia del padre lo traicionó. Y yo me imagino a este viejo con su ropa remangada, con su sandalia, corriendo a abrazar a su hijo. Y entonces se produce este fenómeno que es muy significativo. Porque el hijo que viene sucio, con mal olor, fracasado, lleno de arrepentimiento, de tristeza, y que por supuesto no tiene un aspecto agradable, es cubierto. Mire qué hermoso es esto. El papá lo viene y lo cubre con su ropa, lo cubre y lo abraza. Y cuando lo abraza, entonces el hijo igual intenta decir su discurso. Yo me imagino, hermano, después de una cosa así, cuántos abrazos, cuántos besos, cuánto llanto de los dos. Y a lo mejor el hijo: papá, pero déjame decirte algo, déjame decirte. Entonces le dice: papá, he pecado contra el cielo y contra Dios, no soy digno de ser llamado tu hijo. Y el papá ahí lo interrumpe como diciendo: ¿qué hacen ustedes? ¿Por qué no hacen fiesta? Prepárenlo, mire cómo viene, vístanlo, lávenlo, si es mi hijo. ¿Y tu anillo, hijo, qué pasó? Lo perdí, papá. Tráiganle un anillo, él es mi hijo. Entonces, mire, 2 palabras de arrepentimiento es suficiente para un padre lleno de misericordia. Él lo cubre, él lo abraza. No le importa si viene sucio, no le importa si viene flaco, si viene débil, lo único que quiere es abrazarlo y acogerlo. Ese es el padre que nosotros tenemos y ese es nuestro modelo de padre. Qué lejos estamos del modelo del padre. ¿Cuántos de nosotros que somos papás, cuánto nos falta para parecernos al Padre de los cielos, ese Padre que nos ha acogido? ¿Cuánto nos falta para poder tener esta actitud de prudencia, de sabiduría y de poder cuidar a nuestros hijos? Hoy que hacemos un recuerdo del Día de los Papás, hermanos, tenemos que mirar esto en la palabra y pedirle a Dios que podamos aprender del Padre de las luces para que nuestra conducta como padre también sea una conducta apropiada. Se hizo fiesta. No hubo sentencia, no hubo castigo. Si venía arrepentido era suficiente. Ahora hay que alegrarse. ¿Por qué? Porque ya reconoció, ya le fue mal. No estoy para restregarle su fracaso. No estoy para ponerle el dedo en la llaga de lo mal que lo hizo. Al contrario, estoy para abrazarlo y decirle: hijo, vamos adelante, olvídate de lo que pasó, sigamos adelante. Hermano, qué grande es la misericordia del Padre.
Y nosotros debemos agradecer al Padre que tenemos, porque todos nosotros fuimos abrazados por el Señor. Si hay una verdad profunda del Evangelio que hemos insistido últimamente en nuestras predicaciones en esta iglesia, es esa percepción de que algunas personas pueden sentir que están en mejores condiciones que otros. No, yo siempre he pertenecido a una familia ordenada. No, nosotros hemos sido siempre evangélicos. Y hemos dado algunas razones, pero ¿sabe usted? Cuando nosotros miramos a la luz de la palabra lo que es la realidad del ser humano, ninguno de nosotros cumple la norma de Dios. Todos fuimos pródigos. Todos nosotros, como dice el libro de Isaías, todos nos apartamos como ovejas, cada cual tomó su propio camino. Y aunque nosotros podamos de repente en nuestro cerebro pequeñito llegar a pensar que no somos tan sucios y no somos tan pecadores como el que está metido en la droga o lejos de Dios, a la luz de Dios dice la Biblia que no hay justo ni aún uno. Y todos fuimos merecedores de la misericordia de Dios. Y qué bueno saber, hermanos, que cuando nosotros venimos al Señor, Dios no está con un dedo apuntándonos y diciendo, tú eres el que te equivocaste. Al contrario, lo que está haciendo el Señor es correr para poder abrazarnos y recibirnos. Y por eso tenemos que dar gracias al Padre de las luces, a nuestro Dios Todopoderoso. ¿Cuántos podemos decir, Señor, gracias porque tú me abrazaste? Gracias porque tú me cubriste. Gracias porque todos mis pecados y mis errores fueron abrazados por tu misericordia. Hoy es un día para agradecer al Padre de los cielos que está con nosotros. Incline su rostro, vamos a orar al Señor.